que se unan más para seguir. Vamos compartiendo. Mm. Bueno, entonces nos quedamos en la eficiencia de antitrombina. Ahí vamos a ver un ratito que todavía están entrando los señores. Bueno, entonces vamos viendo. Señorita delegada, ¿faltarán entrar algunos de tus compañeros? O ya están todos, tú que los conoces a más o menos la cantidad. No están todos, doctor, pero viendo la cantidad que estaban en la reunión anterior, pues sí, creo que Falta. no, sí, Vamos había. a darles, vamos a darle 5 minutos entonces. Ok. Bueno, vamos a ver. Creo que ya están todos. Bueno, entonces estábamos hablando de la eficiencia de antitrombina y de todos los efectos. ¿Se llegó a escuchar lo de Fundo Parinox, Vivian? ¿Hasta Sí, ahí me llegaron a escuchar? sí, sí. Ya, Anticoagulantes, entonces, más o menos. el Fundo Parinox que es un complejo exógeno, ¿no? Que potencia esto, ¿no? Entonces, básicamente es entendible por ustedes que la alteración, cuando hay una eficiencia de turbina, es toda la alteración de la cascada en muchos, ¿no? Si hablamos del 9, 10, 11, 12, la trombina, ¿no? El factor tisular, entonces uno fácilmente entiende, ¿no? Eh, la alteración que hay en esta vía, ¿no? Pero es menos frecuente, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y se reportan defectos moleculares, ¿no? Eh, de tipo 1, ¿no? Que comprenden una reducción paralela de la actividad antígena y, o sea, reducción paralela de antígeno y actividad, se reporta. Y los defectos de tipo 2 que tienen una actividad disminuida, pero cifras normales de antígeno, así como se lo reportan los autores, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es la deficiencia de antitrombina y la hiperprotonbinemia, ¿no?
que es una mutación en la región no traducida del gen que codifica para la protombina. Esta, bueno, sigo admitiéndolos, es el segundo estadio hereditario de percoagulidad más frecuente, ¿no? Eh, Esta entidad que he traído acá a colación es el llamado síndrome de antifosfolipídico, ¿no? Síndrome antifosfolipídico que ahorita ustedes de repente no tienen, eh, digamos, la mala suerte, ¿no? De estar en un embarazo y comenzar a perder hijos, ¿no? Eso se llama, pues, los abortos recurrentes, que es una entidad que una abortadora habitual simplemente no lo va a sospechar, salvo que sea una persona entendida en salud, pues, ¿no? Entonces, porque el síndrome antifosfolipídico tiene como característica ser una abortadora recurrente, ¿no? Entonces, el síndrome antifosfolipídico es una entidad que suele dar estados de trombosis tanto arterial como venosa, ¿no? Entonces, el síndrome antifosfolipídico está compuesto por tres tipos de anticuerpos antifosfolipídicos. Uno de ellos es el anticardiolipina, el anticoagulante lúpico y el beta 2 glucoproteína, que es el que está acá, ¿no? Beta 2 glucoproteína. Entonces, lo que va a ocurrir es, tenemos acá la célula endotelial, ¿no? Acá tenemos, pues, obviamente, ustedes que hay los linfocitos B, anticuerpos y todos los targets que pueden ver acá, ¿no? Lo que va a hacer es que la membrana celular es compuesta, o sea, cuando ustedes tuvieron, por ejemplo, el examen de fisiología, les hablaron hicieron una pregunta de eriptosis, ¿no? Que nosotros ya, que mi persona, perdón, ya lo ha agregado en la clase de macrofisiología de este semestre. Ustedes hubieran visto la clase de macrofisiología comparado que le llevaron, tiene mucha más carga teórica la que han tenido los alumnos ahora y van a tener la de fisiología de la coagulación mucho más carga también, justamente por lo complejo con que toman los exámenes de fisiología, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es algo lo mismo, ¿no? La membrana celular está compuesta, vamos a poner esto acá mientras les digo el concepto teórico. La membrana celular está compuesta por fosfolípidos como la fosfatidilcolina, que son neutros, y fosfolípidos como la fosfatidilcerina con carga negativa, que migran a la capa externa durante la activación o la apoptosis de las plaquetas. Acá hablamos de plaquetas, ¿no? Y las células endoteliales, que acá lo ven acá, ¿no? Entonces, la beta 2 glucoproteína está ahí. Normalmente se va a unir a la fosfatidilcerina por receptores como la anexina 2 o los toll receptor, ¿no? Los toll receptor, ¿no? Entonces, inhibiendo la cascada de coagulación, inhibiendo la activación de la cascada de coagulación por células endoteliales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? ¿No? Los anticuerpos antifosfolipídicos, acá sí ya comenzamos a poner la gráfica, van a unirse a estos receptores, ¿no? En su superficie, y primero van a formar, pues, los famosos autoanticuerpos, ¿no? Que hay de tipo IgG, ¿no? Esto, obviamente, por mediación de linfocitos B, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer acá? Va a activar todo este complejo de acá. Va, obviamente, ustedes que ya han llevado inmunofisiologías y han llevado inmunología, saben que va a haber una activación de complemento C5 y las moléculas ICAM, las moléculas de adhesión intracelular, ¿no? A su vez, obviamente, va a haber una activación de los monocitos. ¿Y qué aportan los monocitos, señores? Factor tisular. Obviamente estamos hablando de vía extrínseca o modelo celular, la fase de iniciación, ¿no? Entonces, miren, y obviamente, pues, eh,
acá en la célula endotelial, mediada por la MAC, que es la proteína activada por mitógeno, y el factor nuclear kappa beta va a predisponer a la formación de citoquinas y moléculas de adhesión, los famosos ICAN también están acá, ¿no? Entonces, todo esto de acá media la activación del factor tisular, ¿no? Lo que algunos autores ya le llaman inmunotrombosis porque obviamente todo el complejo inmunológico que se forma acá, ¿no? Obviamente, esto también, la célula endotelial también es una célula con carga negativa, también puede expresar factor tisular, como bien sabemos. Entonces, y obviamente las plaquetas tienen una tendencia mayor a la agregación. Y todo esto decanta en que inflamación, trombosis y muerte fetal. Por eso les hablé de los abortos recurrentes. O sea, eso es lo que pasa en el antifosfolipídico. Cuando uno se enfoca o tú en la clínica, ¿no? En la clínica, en la práctica clínica habitual, te ves con un cuadro de un tromboembolismo venoso o arterial, tú tienes que analizar este gráfico de acá y tienes que decir, a ver, acá, existe un problema o situación potencialmente predisponente a la hipercoagulabilidad. Entonces ves una éstasis, si hay una éstasis venosa, o sea, si está en paciente inmovilizado, es gran obeso, o es un estado postoperatorio, o tiene insuficiencia cardíaca, tiene superficies artificiales, de repente es una hemodiálisis, un bypass, un bypass o una válvula cardíaca, sobre todo protésica, mecánica, una vasculitis, ¿no? El antifosfolipídico, que acá dice secundario, también hay primario y hay secundario. El secundario, por ejemplo, el lupus, ¿no? Enfermedad oclusiva arterial, síndrome de hiperviscosidad, lo que hablamos de las propiedades reológicas de la sangre, ¿no? La policitemia, la leucemia, anemia de células falciformes, las hiperlipoproteinemias, diabetes mellitus, mieloproliferativos, púrpura, trombótica trombocitopénica, el cáncer, el famoso síndrome de Trousseau, etcétera, y todas las entidades, entre ellos embarazo, puerperio, anticonceptivos, que pueden predisponer a una trombosis venosa, ¿no? Una trombosis venosa. Así tienes que enfocar tu caso, ver si hay una causa, porque como les me comenté al inicio, hay primarias y secundarias y más frecuentes son las secundarias que las primarias. No hay causa, pero existe un criterio para una enfermedad, un estado de hipercoagulabilidad, que sea un tromboembolismo venoso en un individuo joven, una enfermedad oclusiva arterial prematura, una trombosis de repetición a cualquier edad, antecedentes de abortos y muertes fetales, como les decía, trombosis en regiones eh, anacrónicas, poco frecuentes, ¿no? O resistencia terapéutica a los anticoagulantes, ¿no? Entonces, es una sospecha de estado de hipercoagulabilidad, haces una historia familiar, una hipercoagulabilidad congénito o un estado de hipercoagulabilidad desconocido. Si es desconocido, te fijas tú si es tendencia preferente al tromboembolismo venoso o al arterial. Si es venoso, ves datos orientadores de un problema congénito y ves la deficiencia de proteína C, antitromina 3, lo que hemos hablado, resistencia de proteína C activada, las disfinferogenemias, etcétera, trastorno de la liberación del factor activador del plasminógeno, y todos los que están acá del PAI, que también lo vamos a ver, ¿no? Patología de la fase de contacto, etcétera, ¿no? Entonces, determinación específica del screening, ya pides toda la peña que es parte de la clínica. O valorar si es un problema adquirido, ¿no? Datos interiores de síndrome fosfolipídico, los anticuerpos anticardiolipina, ELISA, IgG, IgM, anticoagulante lúpico. Posible tumor oculto acá, el famoso síndrome de Trousseau, el famoso síndrome de Trousseau. Pides el carcinoma embrionario, ¿no? El CA,
próstata específico, una mamografía, sangre oculta en heces y endoscopía digestiva. O sea, te dan cuenta que ahí está parte de gastro, colon, ¿no? Cárcel embrionario, sangre oculta también colon, endoscopía digestiva, cáncer de estómago, cáncer de próstata acá, cáncer de mama, ¿no? O sea, y datos entre otras posibilidades, ¿no? Pero si es una tendencia al tromboembolismo arterial, el antifosfolipídico a la cabeza, la homocistinuria, una endocardititis trombótica no bacteriana y un síndrome mieloproliferativo. Entonces así tienes que orientar. Y así te va a venir el paciente, ¿no? Un paciente que tiene pues una pierna gigante, ¿no? Con una coloración bien brillante, típica por la éstasis, ¿no? Ojo que estos pacientes, generalmente la trombosis que tú vas a ver en la práctica clínica es una trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Es lo que más vas a ver. No es que vas a ver pues una trombosis pues de brazos o de, ¿no? De ya sitios ya alterados, ¿no? Los senos cerebrales, no, 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 eso no lo vas a ver. Si lo ves como una rareza que te va a dar ganas de documentarlo para que lo publiques en una revista, ¿no? Entonces, lo más frecuente que tú vas a ver es una trombosis de miembro inferior. ¿Por qué? ¿Por qué la pierna? Porque la pierna, señores, tiene un flujo sanguíneo lento. O sea, las venas tienen alta capacidad, pero tienen un flujo bajo, en particular con cualquier otro sitio. Y las extremidades son más lábiles, vamos a poner esto acá, porque estoy hablando, más lábiles que cualquier otro lugar del cuerpo de sufrir una lesión. Entonces, el traumatismo se traduce en una compresión o lesión de vasos sanguíneos y entonces ahí tienes el caldo de cultivo, pues, ¿no? Para una, para un estado de hipercoagulabilidad secundario, ¿no? Una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, vas a ver, como ustedes lo pueden ver en la foto, un dolor, hinchazón, enrojecimiento por debajo del nivel del trombo. Pero ojo, la característica fundamental es, y ya ha venido en los exámenes que yo he tenido la oportunidad de formular preguntas, el flujo arterial está conservado. El flujo arterial, los pulsos arteriales están conservados, el problema es venoso. O sea, el riego distal, digamos, arterial está conservado. ¿Cuándo se compromete el riego arterial? Cuando ya la trombosis es muy profunda, muy avanzada, más inveterada, de más tiempo, ahí recién se puede comprometer el riego arterial. Pero una trombosis temprana, el riego arterial está conservado, ¿no? Entonces, todo esto obviamente ustedes lo ven, presenta una ingurgitación marcada en las venas, ¿no? Entonces, el dolor ocurre, el dolor porque el paciente se queja de dolor, cuando hay por la tumefacción propia, pero también obviamente hay una acumulación de ácido láctico en las piernas, ¿no? Entonces, eso determina pues una trombosis venosa profunda que tú vas a ver en la clínica, cuadros así. Y esto lleva a la desgraciada entidad que es la trombosis o la tromboembolia pulmonar, ¿no? Que es aquel paciente que ya tiene una morbilidad más alta, ¿no? Entonces, en estos pacientes vas a ver el famoso oligoemergentes, es una serie de cosas que le van a enseñar en radiología. Y es aquel paciente que tiene pues un encamamiento prolongado y de un momento a otro tiene una dificultad respiratoria tremenda, ¿no? Y este paciente hace una tromboembolia pulmonar, ¿no? Eso es lo que vas a ver fundamentalmente en la clínica, ¿no? Otros, si lo tienes, documentalo y ya, pero lo que vas a ver es eso que te estoy mencionando, ¿no? Y cuando uno habla de coagulación intravascular diseminada, ya estamos hablando pues de palabras mayores en medicina crítica.
palabras mayores. O sea, no estamos hablando pues de otra cosa acá. Se va a presentar asociada siempre a una serie de fenómenos patológicos definidos, ¿no? O sea, una condición que lleve cáncer, estados de shock séptico, ¿no? Trauma obstétrico, o estados hemorrágicos determinados, etcétera, ¿no? Hay una activación difusa de la cascada de coagulación, ¿no? Y del sistema fibrinolítico endógeno, ¿no? Es un estado trombohemorrágico cuyas manifestaciones clínicas pueden derivarse tanto de fenómenos hemorrágicos como de fenómenos trombóticos. Y hay daño de muchos órganos que puede conducir a la muerte, pues, ¿no? Normalmente, pues, la condición puedes tener una sepsis, una infección severa por gram positivos, gram negativos, espiroquetas, riquecias, un trauma, neurotrauma, embolia grasa, quemaduras, o el politrauma, malignidad, ¿no? Tumores sólidos, mieloproliferativos, linfoproliferativos, complicaciones obstétricas, embolia del líquido amniótico, abrupto placentae, la placenta previa, ¿no? El síndrome del feto transfundido, transfusor, o eh, un, eh, un óbito fetal, ¿no? También. Desórdenes vasculares, ¿no? Aneurismas, el síndrome Kawasaki-Merritt, destrucción de órganos, una pancreatitis severa, falla hepática aguda, severa, me ponen ahí, ¿no? Toxinas como la mordedura de serpiente, reacciones a drogas recreativas, ¿no? Reacciones inmunológicas, las reacciones post-transfusionales, rechazo de trasplantes, ¿no? Este es, me acuerdo que, y no lo he quitado desde la primera vez, una de las pocas documentaciones latinas que hay, ¿no? De una revista argentina, ¿no? Para que vean que ellos también, sin embargo, deportan pues mayor infecciones, malignidad, trauma mayor, enfermedad hepática y los trastornos obstétricos que lo pone como otros, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el mecanismo que viene en eso, ¿no? Obviamente ya con el repaso, siempre yo cuando hago esta clase, siempre hago el repaso antes para que el alumno sepa de qué estamos hablando, ¿no? Porque si entramos de frente a poner la fisiopatología, igual que como hago con síndrome anémico, siempre tienen que estar recordando su fisiología para la fisiología viene en la fisiopatología. Y la fisiopatología después viene en el entendimiento de la clínica, de la semiología. Entonces, eso tienen que tener ustedes, ¿no? Entonces, primer mecanismo, incremento de la generación de trombina, ¿no? Mediante este de acá, que es el factor tisular, el factor 7, ¿no? Por esta vía. Hay una alteración de la función o de la vía anticoagulante, reducción de los niveles de antitrombina, como ustedes han visto, ¿no? ¿No? Entonces, hay un incremento del consumo, degradación enzimática o daño vascular, etcétera. Represión del sistema de la proteína C. Igual, incremento del consumo, daño hepático, alteración o una regulación de la trombomodulina, todo lo que ustedes han visto. O una insuficiencia de la vía del inhibidor del factor tisular, el TAFI que dicen, ¿no? Que hablamos del modelo celular, por eso es que es importante, ¿no? O un desorden fibrinolítico, una hiperfibrinolisis, ¿no? Mediada por la activación del plazminógeno, por zonas endoteliales, ¿no? O que tiene que ver con los niveles que hay del inhibidor de la vía del factor tisular, ¿no? O del plasminógeno, ¿no? Y activación de múltiples mecanismos inflamatorios, ¿no? Que pueden causar la depresión de la proteína C, del sistema de la proteína C, ¿no? O sea, miren todo solamente con el repaso, ustedes ya entienden la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada. Punto. O sea, cuando habla de factores o coagulación intravascular diseminada, factor desencadenante, que va a ocasionar una activación de la trombina, activación de la plasmina y la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, esto deviene en qué? Daño de órgano blanco. Punto.
Ya estamos en la parte final. Ustedes le decían el acmé, ¿no? El acmé de la clase. Entonces, en su acmé, ¿no? Entonces, plaquetopenia. Plaquetopenia que ustedes les comento que van a ver con relativa frecuencia, pero muchas veces en la parte de medicina interna, en la parte de medicina interna, muchas veces no va a ser tan eh, de tanta importancia como si, por ejemplo, lo tenemos los gastroenterólogos por la cirrosis, ¿no? Pero obviamente porque la medicina interna es muy amplia y muchas veces la plaquetopenia es el problema de menos importancia, siendo importante que se aborda. Se aborda pues el trastorno agudo, la infección, la sepsis, la anemia, ¿no? Y la plaqueta es, sobre todo cuando es una plaquetomía leve. Cuando es severa, ahí sí, obviamente, pues ni de vuelta que darle, ¿no? Entonces, la plaquetopenia, obviamente, disminuye el número de plaquetas a menos de 100.000 unidades por litro de sangre. Pueden ser centrales o periféricas. Y las centrales son aquellas que son amegacarocíticas, caracterizadas por represión medular, tóxicos profesionales, medicamentos, sustancias radiactivas, infecciones. Ahí tenemos la rubiola, invasión medular, leucemia, cáncer metastásico, insuficiencia medular, aplasia, hipoplasia, mielofirosis, Fanconi, todo lo que ve acá. Las megacarocíticas, ahí entra la anemia perniciosa, el Winston Aldrich, Werner Schuller, Gray, etcétera, todos esto acá, está acá. Déficit de trombopoietina, ahí también puede entrar la cirrosis, ¿no? El alcohol, también puede entrar la cirrosis alcohólica, etcétera, ¿no? Y la trombocitopenia periférica, inmunológicas agudas a enfermedades víricas, secundarias fármacos, sales de oro, quinina, heparina, neonatales, ¿no? Crónicas, que pueden ser de nuevo, ya 10 minutos, Vivian. Secundarias al lupus, eritematoso sistémico, linfoproliferativos, VIH, cirrosis hepática, hipertiroidismo, sarcoidosis, mononuria parasítica nocturna, Evans, hiperconsumo, sepsis, hipereplenismo, microangiopáticas, etcétera, etcétera, HELP y todo lo demás que pueden ver ahí, ¿no? Ojalá que no los gane, pero hay muchas cositas todavía, ¿no? Por AINES, por fármacos, AINES, anticuerpos contra la glicoproteína 2B3A y la glicoproteína 1B, ¿no? O sea, en realidad la trombocitopenia por fármacos muchas veces es para sospecharse, ¿no? O sea, tú vas a encontrar, eh, digamos, medicamentos que vas a estar usando para tu problema de X, ¿no? X, y digamos, eso te va a hacer sospechar solamente cuando tenga la trombocitopenia, ¿no? Entonces, puede ser el fármaco, ¿no? Por ejemplo, los AINES que están vinculados con anticuerpos contra la globulina 2B3A y la globulina 1B, ¿no? ¿Se acuerdan que eran las integrinas plaquetarias, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, también puedes tener las penicilinas y las cefalosporinas, ¿no? Eh, Ahí, cuando hablas de los beta-lactámicos, se habla de que se forma un apteno, ¿no? Un apteno, ¿no? Entonces el apteno se une a una proteína específica y se convierte en un elemento digerible, ¿no? Digerible por macrófagos, ¿no? Y eso crea pues una trombocitopenia, ¿no? Eh, Otros medicamentos, por ejemplo, sales de oro, sulfonamidas, pueden inducir anticuerpos y que se pueden unir a plaquetas y ser susceptibles de destrucción por este monocitos macrófagos, ¿no? Incluso los agentes antitrombóticos que bloquean la glucoproteína 2B3A, como el tirofibán, por ejemplo, que hablábamos en la clase de fisiología, eh, pueden causar trombocitopenia aguda, ¿no? Eh, digamos, por trastorno inmunitario. Ay, se movió esta cosa, no me di cuenta. Por trastorno inmunitario, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno habla de trombocitopenia por fármacos.
Y cuando habla uno de heparina, uno tiene que ver con lo que es el factor plaquetario 4. El factor plaquetario 4, como ustedes se acuerdan, formaba parte de los gránulos alfa de las plaquetas, ¿no? Entonces, el factor plaquetario 4, lo que va a hacer es la heparina se une al factor plaquetario 4, ¿no? Y el factor plaquetario 4, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que aumente la actividad plaquetaria, aumente la actividad. O sea, hay un gasto por consumo de la plaqueta, un gasto por consumo. Entonces, esta adhesión, ¿no? Eh, lo que vamos a hacer es, por un mecanismo no inmunitario, lleva a una trombocitopenia leve y eso se llama tipo 1, tipo 1. Y el tipo 2 es que esta unión crea un tipo de inmunoglobulina que es la inmunoglobulina G, la cual puede ser susceptible de comportarse como un antígeno para que un anticuerpo, perdón, como un anticuerpo para que sea, ¿no? Atacado por el sistema monocito macrófagos, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué otra entidad vinculada con heparina hay, ¿no? El famoso trastorno de trombocitopenia y trombosis por heparina, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Que ocurre generalmente 5 a 10 días después del fármaco. Generalmente con heparina no fraccionada, no con las heparinas modernas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Eh, lo que va a ocurrir acá es, primero que todo, se habla de trombocitopenia y trombosis. Consumo y formación de trombo. Por eso se llama el famoso fenómeno de trombocitopenia y trombosis por heparina. Entonces, los que utilizan heparina no fraccionada son los susceptibles de tener esta entidad, más que lo que utilizan heparinas de bajo peso, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir de la heparina. Cuando hablamos de enfermedad hepática crónica, ¿no? Tenemos la reducción de la producción, obviamente, reducción del TPO, una reducción de la producción por médula ósea, ¿no? Por virus. Los virus generalmente A, B y C, hepatitis B y C, generalmente interfieren con el lifespan, ¿no? El tiempo de vida de la plaqueta, de los megacariocitos, etcétera, ¿no? El alcohol, que tiene un efecto supresor de la plaqueta. ¿Por qué mecanismo? Ustedes ya han visto que interfiere con B12, ácido fólico y obviamente pues ADN y todo eso, ¿no? El hierro. El hierro particularmente, ¿cómo? ¿No? Primero que todo, el déficit de hierro es un prohematógeno. Entonces interfiere como prohematógeno tanto con la EPO como con la TPO. Ahora, ay, ahora cuando esto ocurre, se deja de producir muchas plaquetas. Pero algunos de ustedes pensantes me dirán, ¿no? Pero doctor, lo que ocurre en la cirrosis hepática, porque uno de ustedes lo habrá pensado, es que la hepsidina, ¿no? Se produce menos, ¿no? Bueno, está muy bien, el razonamiento es correcto. Cuando se produce hepsidina, ¿no? Es porque el hígado está bien. Pero cuando el hígado está mal, se deja de producir la prohepsidina, o sea, no se forma hepsidina. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Entra hierro como Pedro en su casa. No hay inhibición de la ferroportina y entra hierro. ¿Qué es lo que va a pasar acá? En la cirrosis hepática, señores, en la cirrosis hepática hay un tipo de anemia que es por células espinosas, las SPURS. Estas SPURS crean un glóbulo rojo inestable, deformable, rompible si quieren, ¿ya? Hemolizable, una anemia hemolítica por células SPURS. Y justo como
les comenté a mis alumnos de fisiología hace 2 días, cuando un glóbulo rojo es por un estrés oxidativo, lo que va a ocasionar ahí es un estado de, de liberación de dos compuestos ahí. Uno, el ATP, que predispone a la formación del óxido nítrico, pero a la vez el ADP. El ADP que viene justamente, que es un activador de la placa. Entonces, esto ocasiona, ¿no? Ocasiona un estado de daño de estrés oxidativo de la pared también vascular y agregación plaquetaria. Entonces, consumo. O sea, tanto el exceso como el déficit de hierro ocasionan, uno, el exceso, la falta del prohematógeno, perdón, el déficit, y el exceso, lo que es la alteración reológica de la sangre, que predispone a un estado de hipercoagulabilidad y plaquetopenia por consumo. Medicamentos, obviamente un montón de medicamentos, isoniazides, etc. El secuestro, el estrés oxidativo que ya mencioné, destrucción inmunológica por la trombocitopenia neoautoinmune, virus de la hepatitis C formando anticuerpos, autoanticuerpos, anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Acá los TI, la trombocitopenia inducida, la sepsis, ¿no? Todo eso, los estados de hiperfibrinolisis, ¿no? Obviamente cuando hay una hiperfibrinolisis, ¿no? Uno pues está hablando pues de una inhibición ahí, ¿no? O sea, un estado de que no hay inhibición del factor tisular y todo, ¿no? Fundamentalmente